Hola, hola, sean bienvenidos nuevamente a este espacio, a este tiempo que tenemos nosotros. Y realmente pues creo que dejamos bastante tiempo de lado al volver a iniciar o al volver a retomarlo, pero nunca es tarde para regresar a las buenas costumbres. Y como ya lo vuelvo a repetir, estamos nuevamente aquí con Ángel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, yo creo que sí. Esta vez sí nos fuimos un buen tiempo, pero regresamos con todo. Ya ahorita ya, gracias por sintonizarnos, gracias por acompañarnos y regresamos con una nueva temporada que se llama Después del Fuego. Y en este nuevo episodio, el primer episodio de la temporada, ¿verdad? Que va a tener como título Cuando todo termina o empieza. Así es, y realmente pues queremos empezar esta nueva temporada, como bien lo decía Ángel, y sabemos que las cosas, digamos, tenemos una etapa en nuestra vida que creemos que lo emocionante es lo verdadero que existe a través de la relación con Dios, y cuando caemos a la realidad, muchas veces algunas personas se llegan a decepcionar o no logran entender cuál es su verdadero propósito, y al final pues queremos a través de lo que nosotros mismos hemos experimentado, y posiblemente muchos de los que nos oyen también lo han hecho. Entonces creemos que conocemos esta etapa de nuestra vida a la hora de que caemos a una realidad y volvemos a la rutina, y quizá en una actividad bonita, agradable, gigante, vivimos otra cosa diferente, y cuando regresamos a una iglesia, a un grupo, a la casa, las cosas cambian. Pero obviamente pues tenemos que encontrar el propósito, y al final el propósito es lo que da Dios. Y realmente nos sentimos muy agradecidos con Dios porque volvemos a esto y es algo que nos encanta hacer, y sobre todo pues el propósito es compartirlo con todos los que nos ven, con todos los que nos escuchan, y, y como lo decíamos en los primeros episodios, pues que realmente queríamos traer personas que contaran su vida, que nos dieran su testimonio y nos compartieran un poco acerca de lo que realmente se vive, no solo entre lo que Ángel y yo platicamos, sino entre lo que en sí todos los hijos de Dios vivimos. Entonces tenemos la grata compañía de una persona maravillosa, de alguien realmente muy inteligente, muy creativo, muy perspicaz en lo que hace, y un líder a donde quiera que vaya. Entonces creo que le vamos a dar un aplauso aquí entre nosotros a nuestro amigo Charlie, más conocido como Carlos Gómez. ¿Cómo estás? Buenas noches, chicos, bendiciones. Muchas gracias por tomarme en cuenta en este nuevo episodio, ¿verdad? Y como bien mencionaban, este eh, tenemos eh, unas nuevas experiencias, ¿verdad? Con lo que se viene, con esas nuevas grabaciones que ustedes tienen, va, chicos, sé que ustedes van a impactar a muchas más personas a través de lo que vayamos a hablar, ¿verdad? Tal vez no nosotros, sino que lo que Dios nos inspira a nosotros en esta noche, ¿verdad, chicos? Amén. Y muchas gracias por haberme invitado. Gracias, gracias. No, igual, como bien lo mencionamos en varios episodios, o sea, las primeras personas que queríamos que vinieran al podcast o acá, ¿verdad? Son personas que puedan dar ese testimonio cuando Dios ha marcado su vida en ellos, ¿verdad? Y la primera persona que pensamos fue en vos. O sea, de donde quiera que vas, también has marcado la vida de muchas personas, y eso se ha demostrado, incluso hemos escuchado varios testimonios de eso, y dijimos, ¿quién más o quién mejor que vos, va? Y así que, así como a veces, como decías vos, Jehu, al principio, que a veces sentimos que estamos cerca de Dios, ya sea por una actividad, por algo así, pero ya cuando regresamos a la realidad de nuestra vida, es como, ¿aún lo sentimos o ya regresamos a la rutina normal de nuestra vida? Uh-huh. Sí, justamente igual. Y creo que hace poco pues estuvimos en nuestro campamento, ¿verdad? De a la iglesia donde asistimos, y pues trayéndolo como a este tema, escuchamos ciertos comentarios de que, bueno, qué bonito lo que se hizo, qué bonito lo que se vivió, qué bonito lo que compartimos, pero
no siempre va a ser como ese tipo de actividades, digamos, en una congregación, tal vez en el grupo al que pertenecemos, pues gracias a Dios siento que ha ido mejorando y somos más unidos, diferentes, compartimos, pero sobre todo las experiencias que vivimos en nuestras vidas, por ejemplo, aquí en el grupo de jóvenes, son muy diferentes, por ejemplo, a las actividades dominicales, donde, pues a la iglesia donde asistimos, y sobre todo también que en nuestra vida cotidiana posiblemente no desarrollamos esas mismas actividades o no se hacen con la misma intensidad. Y creo que eso es como un punto de inflexión, ¿verdad? Con el que queremos iniciar este primer episodio de esta nueva temporada, que es, como bien lo decía Ángel, y lo titulamos de esa manera, donde todo termina o comienza. Porque realmente para algunas personas es eso, digamos, alguien, su primera experiencia, por ejemplo, en un campamento, en una actividad de una mega iglesia o en una actividad evangelística, se viven cosas así muy bonitas, pero después ¿Qué pasó? tal vez, no sé, ¿Qué va, pasó? ¿Y ahora qué hago? Cabal. cabal. Y sí, va, no sé, tal vez desde tu punto de vista, ¿cómo ves esas cosas? O sea, ¿qué tanto lo puedes traer a nuestra realidad, ese tipo de situaciones? Sí, claro. Fíjate que yo siento lo siguiente, que viendo todas las actividades que nosotros trabajamos en el campamento, ¿verdad? Las interacciones que se tuvieron con los chicos, algunos conectaron y otros no, pero también tiene que ver la disposición de las personas, ¿verdad? El corazón de los chicos, de cómo iban al campamento, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo es eso? Que cuando tú estás allá, conectas tan bien con Dios porque tal vez, ok, la alabanza estuvo muy bonita o la prédica estuvo muy bonita, pero es tu corazón que tiene que estar dispuesto a recibir todo eso. No tiene que ser la emoción de nosotros. Porque como jóvenes nos dejamos llevar por las emociones. Ver a otra persona llorar tal vez me puede transmitir eso a mí y empiezo a llorar. No porque realmente lo estoy sintiendo, sino que estoy viendo a otra persona, ¿verdad? Ujú. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al vivir esto en el campamento, ok, fue bonito, pero llegamos a nuestra casa, a nuestra realidad. Es allí donde realmente comenzamos nosotros y tener comunión con Dios. Pues que Dios está aquí en la iglesia, Dios está en la calle, Dios está en la escuela, en el colegio, en la universidad. Dios está en todos lados. Entonces, así como lo fuimos a buscar en un campamento, lo podemos buscar también desde nuestro cuarto, dentro de Ujú. la intimidad que tenemos con Dios, ¿verdad? Entonces, no es necesario eh, venir y juntarme con los chicos de la iglesia. Y aunque es válido, pero también es muy válido tener esa comunión directa con Dios, esa intimidad, ¿verdad? Eso personalizado que tenemos con Dios. Entonces, tiene que ver mucho eso, la disposición que tiene el joven de ahora, ¿verdad? Y entonces, Ujú. desde la experiencia que nosotros vimos en el campamento, fue excelente, ¿verdad? Pero también debemos de darle como que ese seguimiento a esos jóvenes para que sigan interactuando con Dios, no con la iglesia, con Dios. Ujú. Acercarlos más a Dios, así como nosotros nos acercamos a Él un día, ¿verdad? Entonces, hay que pues echarle ganas, ¿no? Ujú. Sí, Sí. también como que ponernos un poquito en los zapatos de estos jóvenes para ver qué es lo que ellos sienten realmente, ¿va? Y cuando nosotros nos ponemos en esa posición de ellos, comprendemos y sabemos cómo reaccionar, qué decirles, qué hacer y cómo trabajar para que ellos se acerquen hacia Dios. Sí, vos tocas un tema bien importante, el qué pasa después de. Porque a veces sentimos que allá en la actividad o donde estemos, vamos, así como jóvenes o en la reunión, sentimos que estamos tan cerca de Dios, pero ya cuando regresamos a nuestra casa, si no estamos acostumbrados a esa comunión, a esa oración diaria, a ese alimento que tiene que alimentar nuestro espíritu, ya sentimos como que, solo fue emoción, va. Entonces aquí la pregunta es, ¿Dios se queda allá o también viene con nosotros? Ujú. Entonces ahí es donde tenemos que ver si, como decías vos, si es por emoción, si es porque, ay, porque estoy con mis amigos, o si es porque de verdad Dios me tocó en ese momento. Exacto. Sí, y justo cuando ahorita que estaban hablando ustedes dos, no sé, traje en mi memoria como la primera vez que yo asistí a un campamento, hace muchos años.
pero recuerdo esa emoción con el hecho de, sí va, vamos. Va". Y pues recuerdo mi primer campamento con eso, con mucha emoción, mucha alegría, mucha pasión por las actividades, ¿no? Obviamente, pues en el momento en el que yo iba, pues mi relación con Dios tal vez estaba comenzando, ¿va? Porque esa parte de que era muy niño, no tenía muy presente qué significaba Dios para mi vida. Pero creo que eso sí, siempre eh, como que hace un parteaguas de la vida de los jóvenes que asisten a ese tipo de actividades, porque una, como vos decías, Carlos, puede que algunos jóvenes conecten y otros no. Depende, claro, de la disposición del joven y también de las personas que están detrás de la actividad, ¿va? Pero el hecho de también el querer recibir todo lo que te están dando, por ejemplo, en el campamento, sean juegos, sean lecciones, sean cantos, sea cualquier tipo de enseñanza, o sea, ¿qué tanta disposición hay en tu corazón el hecho de que, bueno, voy a jugar o voy a aprender? Y creo que eso es algo que ya de adultos, o sea, de más grandes, por ejemplo, ahora nos ponemos a ver eso, ¿va? Pero así como ahorita que me puse a pensar eso de mi primera experiencia, ¿cómo fue tu primera experiencia a la hora de acercarte a una actividad así? Sí, mencionaba hace ratitos que hay que ponerse en los zapatos de los jóvenes, ¿verdad? Entonces, eh, mi primera experiencia en un campamento fue así como que un 50-50. ¿Por qué? Porque todo era nuevo para mí, ¿va? Como que, ¿qué hago acá? ¿Qué es lo que se va a hacer acá? ¿Qué es lo que se va a trabajar? ¿Será que me voy a llevar bien con los otros compañeros? Entonces, todo eso viene a tu mente y como que hace que tal vez no te abras tanto, ¿va? Entonces, y cuando todo eso viene y hace que no te abras tanto, no te enfocas 100% en Dios, sino que te enfocas también en tu alrededor, ¿verdad? ¿Con quiénes vas a convivir? ¿Será que les voy a caer bien? ¿Será que voy a hacer algo mal si nos ponen a hacer algo en equipo? ¿Va? Que muchas veces pasa. Entonces, es ahí cuando tal vez perdemos, o el joven nuevo, en mi caso, cuando fui a mi primer campamento, como que perdemos ese enfoque, ¿va? Yo vine a buscar a Dios y a mí me pasó. Por eso se los comento, esa fue mi primera experiencia, ¿verdad? Y entonces ya con los demás campamentos, en los que uno va y dice, bueno, de esta manera se trabaja, esto es lo que hay que hacer, yo tengo que poner también de mi parte, tener esa disposición en mi corazón, ¿verdad? Y ahí es donde tal vez todo a lo que está a tu alrededor, ya no sé, como que ya no nos enfocamos en eso, sino que, ok, yo vine acá porque realmente yo necesito de Dios, yo necesito un cambio en mi vida, o necesito fortalecer más mi relación con Dios, ¿ya? Entonces, también depende también el ambiente que se maneje dentro del campamento, porque si no se maneja un buen ambiente dentro del campamento, creo que no va a haber una buena comunicación, ¿ya? Entonces, creo que también tiene que ver un poco el ambiente dentro de un campamento, ¿verdad? De los líderes, de cómo se trabajan las actividades. Entonces, el ambiente tiene mucho también que ver. Sí. Entonces, sí, yo creo que ahorita que estaba haciendo memoria, creo que el primer campamento de ambos fue en el primer campamento, creo yo. Estuvimos en el primer campamento y fue el primer campamento para los dos. Estuvimos en el mismo campamento y fue el primer campamento en San Pablo, ajá. Montebrón, creo que se llama así, Cabal. exacto. Y sí, o sea, digamos que llegabas allá y todos como que, bienvenido. O sea, sentías esa comunión y esa unión entre todos. Es como que después del campamento fue como que, pues calidad. Pero ahí sí, yo sí sentí el cuentazo porque regresar aquí a la capital es como que... Sí, porque allá se maneja otro ambiente, lo que acaba de decir, totalmente otro ambiente diferente. Tal vez yo, por eso que en ese caso, tal vez yo decía, ¿será que les voy a querer bien? Voy a hacer bien las actividades. Y como no conoces a tanta gente o a tanto joven, entonces como que te da miedo interactuar con estas personas, ¿verdad? Entonces, hay que también saber si cuando se realizan los campamentos y cuando regresamos, si el cambio es real, ¿verdad? Sí. Si el cambio es real o solo fue, como le decía al principio, por emoción y ya, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos si fue un cambio real? Entonces, yo siento que es conforme el tiempo, ¿verdad? Y no sé, yo voy a redundar mucho en la disposición del corazón, ¿verdad? Porque si es algo real a lo
a lo que fuimos y el cambio también fue real dentro de nosotros, entonces si fue real se va a empezar a demostrar dentro de los parámetros de los frutos del Espíritu Santo que hemos hablado durante estos sábados, durante los grupos de jóvenes en la iglesia, ¿verdad? Ujú. Y entonces, obviamente no es de la noche a la mañana que voy a cambiar, no. Todo eso lleva un proceso, ¿verdad? Y entonces, si todo lleva un proceso, también tenemos que caminar de la persona que nos va guiando, que en este caso es Jesucristo, ¿verdad? En nuestro diario caminar. Pero, entonces, Sí, realmente, o sea, creo que si ustedes, digamos, dos compartieron esa experiencia de su primer campamento y el hecho de que, bueno, en este caso fue también en otra, podríamos decirlo, en otra zona, lejos de su zona habitual, también haya sido algo que haya jugado un papel importante, ¿va? El hecho de ir hasta allá donde fueron las personas, tienen otra cultura, otra manera de comportarse con las personas exacto. y todo es diferente, ¿va? Y a la hora de regresar, como decía Ángel, fue como el choque, ¿va? Entonces creo que ahí es donde está como el punto de inflexión en esto, porque es el tema de el ambiente, el campamento que se está organizando, es lo que ayuda, la música, la gente, las personas, las actividades y todas las cosas, pero cuando regresamos a nuestras casas, eso ya no está. Y, y bueno, o sea, creo que en su momento a la mayoría de los que tenemos la oportunidad pues de asistir a un lugar así y vivir esa experiencia, la primera vez sí o sí vas a vivir, bueno, algo muy bonito, vas a disfrutar mucho, vas a posiblemente hayas tenido un encuentro con Dios, pero al regresar a tu casa es como, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Sí, y ahí es donde te das cuenta, es como de. Y puedes ver vos si lo que viviste allá, si de verdad fue profundo y con esa conexión con Dios, o solo fue por emoción, por el momento de que, pues todos están cantando, yo también canto. Ajá. Entonces ahí es donde uno también, ya en la casa es como que ya ni escucho alabanzas, ni oro. Entonces ahí es donde Sí. uno dice, bueno, Sí, y pues, como les decía, todo es un proceso, ¿verdad? Ujú. Porque ¿qué nos da la certeza de que estamos cambiando? Tal vez enfocado en las personas ahorita. Ujú. Por ejemplo, nuestra familia, nuestros papás nos conocen, ¿verdad? Y si nosotros fuimos al campamento y nosotros queremos un cambio, creo que una de las primeras personas que se van a dar cuenta de este cambio van a ser nuestros seres queridos que están cerca de nosotros, ¿verdad? Ujú. Y también a las personas pues, que trabajan, ¿verdad? Entonces tienen a sus compañeros de trabajo. Entonces algunas veces por tener como que ese match con la sociedad o con tus compañeros, como ellos están haciendo algo, vemos que están haciendo algo que no es correcto, nosotros queríamos ser parte de, ¿verdad? Ujú. ¿Ya? Y entonces, si nosotros vemos que no es algo correcto que ya están realizando, pero nos juntábamos con ellos, fui al campamento, pero ahora el cambio es que ya no tengo que hacer eso con ellos, tengo Ujú. que alejarme. Y ahí es donde tus compañeros van a ir, ¿por qué te estás alejando de nosotros? ¿Verdad? Es ahí donde Jesucristo está empezando a trabajar ese cambio en nosotros, ¿verdad? En nuestras vidas, en alejarnos de las personas que no nos suman, más bien nos restan, ¿verdad? Y entonces, el campamento es algo muy fundamental también en los jóvenes, ¿verdad? No cristianos, en los jóvenes. Ujú. Sí, y creo que le diste el punto profundo, ¿va? Porque lo que hablabas, esperamos nosotros que sea en el mejor de los casos, ¿va? Y que nosotros lo vemos así, pues habla mucho, ¿va? Por ejemplo, que vos lo veas de esa manera bueno, a esos jóvenes que están dando sus primeros pasos, arroparlos, acompañarlos, ayudarlos y todo, es lo ideal, ¿va? Es lo que ujú, al final nosotros aspiramos. Pero siento que también están los otros jóvenes, ¿va? Que no sintieron nada. ¿Qué pasa con ellos? ¿Va? Y me puse a pensar mucho en esa parte, ¿va? Que podríamos decirlo, tal vez no es lo ideal, pero quizá haya dos bandos, ¿va? Los que sintieron algo muy bonito, tal vez Los se que no. dejaron guiar por lo que se estaba viviendo en el momento, pero otros, nada, ¿va? Ni ujú. fu ni fa. Entonces, eh, creo que realmente en sí, en el tema
del ambiente influye mucho en lo que se hace, en lo que se vive y lo que pasa en ese momento. Y sobre todo, lo que mencionaba Ángel, es que el Dios al que nosotros conocemos y el Dios al que nosotros intentamos enseñarle a los demás jóvenes a través de estas actividades, por ejemplo, de las personas que organizamos este tipo de actividades, lo que buscamos es que los jóvenes conozcan a Dios, los que no lo conocen y los que ya lo conocen, que lo sigan conociendo, porque nunca vas a conocer 100% a Dios. Por mucho que estudies la Biblia, por mucho que te metas al 100%, siempre va a haber algo nuevo que aprender de Dios. Porque al final Dios, o sea, no solo se queda en nuestro conocimiento de aquí. Eso es como insuficiente, no tiene la capacidad total nuestro entendimiento para comprender realmente lo que Dios es para nosotros. Pero si lo vemos, digamos, de una manera en sí, quizá lo podemos traer a la mente como era el pueblo de Israel. Últimamente que hemos estado viendo acerca de cómo era Israel a través de los años, a través de los libros de la Biblia, que son pues los primeros que hay, vemos siempre a un pueblo que es creyente, sí, en Dios, en el Dios que hace milagros, en el Dios que los salva, en el Dios que los redime, pero se aleja. Y pasa también en la vida de los jóvenes de que, bueno, estoy en el campamento o estoy en cualquier actividad así grande, evangelística, alguna actividad de otra iglesia y siento al Espíritu Santo, pero realmente siento una emoción. Y puedo ver a Dios obrando en la vida de los demás, pero ¿y en la mía? ¿Qué pasa si al final yo, como joven, que estoy empezando en los caminos de Dios, no puedo sentir a ese Espíritu Santo que dicen los demás, que los hace llorar, que los hace gozarse, que los hace reír? ¿Qué pasa si yo no lo siento? ¿Alguna vez se han preguntado eso? Sí, y incluso ahorita que tocabas el tema del pueblo de Israel, es como que ellos miraban literalmente los milagros, ¿verdad? O sea, miraban todo lo que hacía Dios por ellos, y cuando ya no habían milagros es como que se olvidaban de él. Entonces, y aquí donde entra en la vida de los jóvenes, como que estoy pasando por un proceso, miro que Dios hace el milagro en nuestra vida, pero después es como que ya va. O sea, le oré en este momento, pero después como que ya regreso a mi vida, a mi rutina. Como que solo te busco cuando necesito algo. Ajá, cabal. Como aquel amigo. Ajá, y ahí es donde, como vos preguntabas, ¿qué pasa cuando no sentiste ese Espíritu Santo? Pues aquí es donde tenemos que saber cómo es construir esa relación con Dios. Porque si no construís una relación con Dios, es como que hablaras con un amigo, ¿vos? Si lo miras una vez acá, ¿qué? 5 años, es como, ¿qué onda vos? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Bien, bueno. Pero si venís y todos los días, mira, no sé qué, se miran muy seguidos, como que, tienen más de qué hablar, ¿vos? Tienen esa conexión. Y esa confianza. Esa confianza, esa comunicación. Sí. Entonces, lo mismo con Dios, ¿vos? Yo siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, que para mí Dios es mi amigo. O sea, yo en mis oraciones es como, Padre. Y hablar como con un amigo, ¿vos? Y yo sé que Él lo escucha, incluso hasta... Hola, Jesús. Hasta ha respondido, ¿vos? A muchas de las oraciones es como que... Y entonces ahí es donde uno va con esa comunión, esa relación con Dios. Y esa es la manera que uno va sintiendo ese Espíritu Santo, ¿vos? Sí, correcto. Tú mencionabas, Ángel, algo muy puntual, el tema de procesos. Entonces, el tema de procesos, Dios permite el proceso, porque lo permite, ¿va? Pero ¿por qué lo permite? No sé si se han preguntado eso alguna vez. ¿Por qué permite Dios los procesos en nuestras vidas, verdad? Porque por ahí escuchaba, si tú le pides paciencia a Dios, como que te mandan una prueba o un proceso para que realmente tú sepas ser paciente, ¿va? ¿Ya? Y entonces es eso. Los procesos nos ayudan a ser mejores personas. ¿Por qué? Para darte un ejemplo. Un ejemplo es muy sencillo. Si yo veo que por esa calle es muy peligrosa, yo por ahí no me voy a ir, no paso. No, sí, exacto, no paso. Ahí no sí paso. Ahí sí no paso.
Ya, pero pues, por ejemplo, ya pasaste la primera vez, va. Ujú. Ok, te pasó algo malo, va. Pero vas otra vez. Pero como yo ya pasé acá, o sea, no me voy a ir otra vez por acá. Ese es el proceso. Ujú. Ok, ese es el proceso. Ok, ya sé qué hacer. Voy a ir por otro lado. Ok, Dios me mostró qué hacer. O Ujú. ya sé, le voy a orar a Dios. Porque Él siempre me muestra lo que es la respuesta correcta a lo que yo quiero, ¿verdad? Ujú. Ya, pero hay que tener un poquito también de cuidado. ¿Por qué? Porque algunas veces en los procesos nosotros venimos y, no sé, siempre eh, hay procesos en los cuales Dios permite que estemos y hay otros procesos en los cuales nosotros nos metemos. Porque son cosas para mí ya dos cosas diferentes, ¿verdad? Ujú. Procesos en los cuales Dios nos ayuda a ser mejores personas y hay procesos en los cuales nosotros nos metemos. Las consecuencias de nuestros actos, como bien lo decía mi papá. La enfermedad que él tiene, para él no es un proceso. Para él es una consecuencia que le pasó por no cuidarse en su momento. Ujú. Entonces aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado y poder identificar eso, ¿verdad? Porque no todo lo malo que venga a mi vida es porque Dios lo mandó, sino que todo lo que Dios nos manda es para nuestro bien. Ujú. Pero si en algún momento yo tomé una decisión que yo sabía que más adelante iba a ser mala para mi vida y aún así la tomé, como decís vos, yo sé que ahí me va a ir mal y aún así me voy a ir, más adelante van a venir las consecuencias. Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sí? Sí, sí, me gustó eso que dijiste, Carlos, que el proceso nos ayuda a determinar, o sea, si ya pasé por aquí, sé lo que hay, entonces decido hacer otra cosa y el proceso al final nos enseña, ¿va? El tiempo que transitamos aquí, por ejemplo, en la tierra, eh, cada cosa, cada decisión, cada hecho de nuestra vida nos enseña cosas, sean buenas o sean malas. Y como decía Ángel también, o sea, Dios no te va a dar algo que te perjudique. Eh, Posiblemente hay muchas personas que dicen, no, es que esto malo que me está pasando es porque Dios me lo mandó. Y no es así. Y creo que lo vemos muy, muy real en la vida de Job, por ejemplo, que Dios no le envía a matar a sus hijos. Dios no hace que los ladrones le roben y que le caiga una enfermedad. Dios no lo hace, pero Dios permite que alguien sí lo haga. Ujú. Entonces, nosotros, digamos, en nuestra vida, pues aprendemos, ¿va? Sea por las buenas o sea por las malas, a qué hacer y qué no hacer. Y al final, pues recibimos consecuencias, tanto buenas o malas. Y al final, creo que eso es importante. Y enlazarlo con esto de que cuando empezamos a vivir estas como experiencias en nuestra vida y traerlo a nuestra realidad, dejar de lado esa actividad y que se quede solo ahí como que fuera una burbuja aparte, sino que eso que vivimos ahí, traerlo a nuestra realidad y decir, bueno, yo quiero vivir eso, yo quiero que eso se vuelva real en mi vida, yo no quiero perder lo que sentí, yo no quiero perder todo lo que aprendí, entonces quiero hacerlo real y es ahí es donde entra lo que decía Carlos, ¿no? El hecho de que, bueno, si yo soy alguien nuevo, pero alguien está organizando algo, esa persona tiene que ir, tomar a ese joven que quiere eso y Ujú. que quiere seguir y ayudarlo. Porque caminar solo no es bueno y al final Dios lo replica muchas veces en su palabra, de que siempre es mejor alguien más, con alguien más, hacerlo juntos, hacerlo no en solitario, siempre es hacerlo con alguien, ya sea uno o dos o más, pero que te ayuden, que te sumen. Y, por ejemplo, si alguien que quiere, y por ejemplo a los líderes o a los que se encargan de organizar cosas como campamentos, como actividades, etcétera, no solo que no solo se enfoquen en lo que se vive en ese momento, sino que el propósito sea continuar. El propósito no solo sea, ay, qué bonito quedó hoy, ahí, no. Ujú. El propósito al final es, sí, qué bonito quedó para la gloria de Dios, pero el propósito es aprovechar todo lo vivido y replicarlo en la vida cotidiana de los demás.
por ejemplo, algo práctico que yo he aprendido conforme el tiempo. Si yo no le dedico tiempo a Dios, no voy a crecer. Y es algo que he visto últimamente, o sea, eh, am, tengo varias personas que me dicen, no, es que pilas, que si yo, mi novia me dice, ay, sí, es que sabes muchas cosas, pero yo digo, bueno, son cosas que he aprendido en el pasado, Ujú. pero qué cosas nuevas he aprendido hoy. O sea, qué cosas diferentes he hecho hasta la fecha para seguir creciendo. Y eso es algo que yo he hecho y que he traído a la práctica. No solo quedarme en el pasado, que aprendí muchas cosas buenas, sino que ahora en el futuro con lo que aprendí, tengo que aprender más. Y puedo aprender más cosas diferentes y verlas con otra perspectiva de cómo las veía antes. Sí, incluso llegas a un punto de ser ejemplo para los demás. O sea, con lo que aprendí en el pasado, yo puedo venir a instruir a los que vienen de chiquitos, ¿no? Y ver lo que me puedan llegar a instruir los que están más arriba que yo. O sea, Ujú, los que han aprendido mucho más que yo. Y ujú, así ir aprendiendo más y más y más. Y entonces, aquí es donde vos decís que a muchos jóvenes, o como decimos, no dejar a esos jóvenes que en un momento llegan a pensar, yo no quiero perder ese momento o eso que sentía ya. Pero hay que enseñarles cómo no llegar a perder eso. ujú. Porque Sí, si los dejas solos es como que, pero yo voy a empezar a orar, ¿sí? Pero si no saben cómo empezar a tener esa relación, esa comunión con Dios, como que lo van a hacer unos días, pero después como que, ujú, ya sí, no lo siento, entonces no creo llegar a volver a sentirlo. Entonces, ¿para qué sigo? Entonces, por Sí, eso, como decía, pues es muy bueno acompañar a estos jóvenes, ¿no? ujú, sí, exacto. Creo que lo que tú mencionabas desde el principio, cuando todo comienza, o cuando todo termina, o cuando todo termina, algo comienza, ¿verdad? Ujú. ujú, Entonces, yo podría decir lo siguiente con respecto al campamento. Entonces, el joven creo que fue al campamento, ¿va? Y le gustó, y qué bueno, pero realmente allí terminó todo, o realmente allí comenzó el verdadero cambio en las vidas de ellos. Y nosotros como jóvenes, líderes, ¿qué estamos haciendo para darle seguimiento también a ellos? No ujú, solo con orar, también tenemos como jóvenes que hacer visitas y estar constante con ellos, cómo estás, un saludo, un WhatsApp. Ujú. Entonces, un consejo también real para acercarnos más a Dios sería, creo que lo más común, leer su palabra. ujú, Y no solo leerla por leerla, sino que entenderla. Porque ¿de qué me sirve a mí leer 2 capítulos enteros si no lo entendí? Puedo leer 2 versículos y entenderlos a la perfección. ujú, Ujú. Entonces, no es la cantidad de que leamos, Sino sino la que la calidad. calidad que entendamos a través de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ese sería un consejo. ujú, No leamos solo por leer, sino que si vamos a leer, tenemos que entender. Y si solo entendemos un versículo, medio versículo o 2 versículos, perfecto. Pero ya lo entendiste. Y Ujú. cuando entiendes algo, lo empiezas tú a aplicar en tu vida. ¿Sí? ujú. Porque un ejemplo, creo que aquí manejamos nosotros. ¿Va? Sí. Y cuando empezamos a manejar, uy, ¿será que si le doy más, si presiono más el pedal? Obviamente soy más rápido. Entonces, uno ya va calculando cuánto va a meter el Ujú, acelerador y todo eso, ¿verdad? Entonces, lo mismo es, ujú, ¿sí? Entonces, eh, otro consejo también sería, pues, el orar, ¿verdad? Y no solo, incluso, vuelvo a repetir, no solo orar por orar, sino que tener esa comunión realmente con Dios, ya, no solo decir, ok, Dios es cuadrado y Padre, Santo, estás en el cielo. No, hablemoslo como tú decías, Ángel, con esa confianza. Hola Jesús, ¿cómo estás? O sea, yo sé Jesus que right now. yo estoy bien, Dios te bendiga. pero, pero, o sea, voy a esa confianza que debemos tener con Dios, Ujú. ¿verdad? Así como la tenemos, o sea, como la confianza que nos tenemos ahorita acá, ¿verdad? Ujú, ¿Por qué no tenerla con Dios, que es nuestro creador? ¿Sí? ujú, Entonces, eso también sería un hábito. O sea, acercarnos a Dios, no como tal y decir Dios es cuadrado, no, así como estamos hablando nosotros, ¿verdad? Ujú. sí, sí, eso es al final las cosas importantes, ¿va?
Y claro, a las personas, por ejemplo, que viven de esa forma, por ejemplo, están acostumbrados a estar solos y luego estas actividades pues se apartan un poco y al final pues no es lo ideal, ¿va? O sea, como bien ya lo decíamos, lo importante es entre nosotros mismos crecer, ayudarnos a crecer y a las personas pues que les gusta un poco la soledad, es mejor no hacerlo. No se alejen de este tipo de cosas porque van a pasar otra actividad, van a regresar y van a volver a sentir lo mismo y van a volver a caer a la realidad y otra Y vez. otra vez. Es un ciclo que no se va a Que no terminar se y va a es algo terminar. Exacto. que no es bueno. Al final no son cosas que deberían ser así. Yo que les voy a preguntar algo y quiero que sean sinceros. Pero fuera del campamento, digamos, ¿ha habido alguna situación difícil en su vida que hayan vivido, por ejemplo, podemos incluir o un campamento, una actividad, un culto o alguna prédica que les haya tocado muy fuerte y que se hayan sentido identificados, pero después como que fuera así como en una carretera que vayan en modo avión, va, sin saber a dónde van o cómo fue que avanzaron en ese Pero ratito, avancé. pero avanzaron, cabal. Entonces, para ustedes, ¿qué parte de su vida ha sido más complicada en este sentido? Mira, pues. Así, sinceramente, dijiste vos. Yo siento que tal vez cuando uno está en la etapa de entre 10 15 y 16 17 años. Porque era como que, venía del campamento, pero ya después al colegio, vos. Ujú, Y siento que en esa etapa es como que en el colegio, molestabas y aquí y allá. Y ya en tu casa es como que, jugar, ¿va? Entonces ya no tenés esa comunión o esa relación con Dios que como la tenemos ahora, ¿va? Es como que, puchis, ahora en cualquier momento puede uno, bueno, al menos yo en cualquier momento me pongo a orar y es como que, sentís esa paz, ¿va? Pero ujú. siento que en esa etapa de adolescencia es cuando más, es más difícil para el joven como que tener esa Más propenso. relación o esa comunión con Dios, porque es como que te distraes muy rápido, ¿va? Entonces como que me voy a poner a orar ahorita, pero después como que voy a jugar un rato, ¿va? Antes de dormirme, o incluso, es que tengo tarea o algo así. Pero Ujú, siento que sí, y vos preguntabas qué era lo más difícil, yo siento que ese momento, en esa etapa de mi adolescencia fue lo más difícil para mí, después de sentir esos buenos momentos, esos bellos momentos en los campamentos, ¿no? Porque ujú. desde chiquitos, bueno, mis papás siempre nos han llevado a los campamentos donde ellos íbamos. Y es como que, ya sí, la alabanza, bonita, las prédicas, pero ya, ya de regreso el lunes, ya otra vez todo, Es toda la rutina. normalidad. Ajá, Sí. entonces siento que sí. Creo que comparto lo mismo. ¿No? Que en la adolescencia, ¿verdad? Creo que a mí, creo, voy a abrir un poquito mi corazón, va. Ujú, Que en mi adolescencia sí me costó un montón. Porque yo iba a la iglesia, algunas veces tenía comportamientos que yo reconozco que no le agradaban a Dios, ¿verdad? Entonces, incluso tal vez no tanto ir a un campamento, sino que ir a la iglesia, ¿va? Después de la iglesia, ¿qué hacía yo? ¿Va? Después de la iglesia, cómo me iba en mi semana, qué es lo que realizaba yo durante la semana. O sea, qué es lo que veían mis compañeros de estudio, ¿ya? Entonces, mm, estar en el campamento, pero también en la iglesia, después de la iglesia, ¿qué hago yo? O Ujú. sea, ¿cómo fue? Para mí, esa etapa también me costó un montón, ¿va? Creo que ahí es la etapa de la rebeldía que le llaman, ¿verdad? cabal. Pero lo importante es que en esa etapa uno decía realmente, quiero seguir a Cristo, o quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo ahorita, mis comportamientos igual. Y es ahí donde verdaderamente entra el joven y se pone y dice en su corazón, ok, quiero seguir a Cristo, yo sé que me va a costar, pero le voy a entrar. Lo importante es comenzar, Ujú, comenzar y no terminar. ¿Ya? Porque media vez tú dices, ok, ya comencé, ok, ya estoy adentro, dentro del cristianismo, por así decirlo, ¿va? ujú. O buscando a Dios, ¿va? Ok, ya estoy adentro. Para muchos ya terminó, pero eso nunca termina. Una relación con Dios es a diario, a diario, a diario. Sí. Hasta que Dios decida, pues obviamente, llevarnos, pues, pero ya, o sea, para mí es eso. O sea, nunca termina, nunca hay un fin. Para mí todos los días son un comienzo, son un comienzo, son un comienzo. ¿Por qué?
porque la misericordia de Dios es todos los días. Y algo que estrenamos precisamente es la misericordia de Dios. Todos los días estrenamos misericordia. Misericordia estrenamos todos los días. Porque si no estrenamos misericordia, no estaríamos acá grabando esto, ¿verdad? Entonces, Sí. para mí, como le vuelvo a mencionar, sí me costó un poquito esa etapa, ¿va? Pero gracias a Dios, pues aquí estamos, seguimos en la lucha. Cabal. Y cada vez mencionabas algo cabal bien, o sea, al punto, que lo que vivimos no es el final, sino que es el principio de una gran vida que viene para uno. Y cabal, lo que decían ustedes de acompañar a estos jóvenes que están iniciando en esta vida, es como que sí, va, en esa actividad dejamos esa semillita. Pero para que una semilla brote, para que dé ese fruto del Espíritu Santo, hay que ir regándola, cuidándola. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como líderes, como personas o como jóvenes que hemos estado bastante tiempo en esta vida con Cristo, ¿verdad? Acompañar, darle ese seguimiento a esos jóvenes que están iniciando. Porque puede que para ellos sea como que, bueno, hasta aquí la actividad y hasta aquí todo. Pero dejamos esa semillita y hay que ir abonándola, ¿va? Regándola, cuidándola. Regándola. Exacto. Como realmente los dos compartían, pues es algo que es imprescindible, pues el hecho de ir trabajando sobre todo en uno mismo. Y creo que ya para finalizar, pues, y, desde tu experiencia, desde tu punto de vista, ¿qué nos podrías compartir a nosotros y qué le podrías compartir sobre todo a las personas que nos ven? ¿Cómo es que ellos pueden empezar a trabajar eso en ellos o qué consejo más allá les podrías dar? Sí, claro. Excelente pregunta. A mí lo que me funcionó fue una entrega total. No me importaba el qué dirán. No, porque en algún momento me dijeron, aleluya, ¿va? El santito, ¿va? Y todo eso viene a tu mente, ¿será que estoy haciendo lo correcto, ¿va? O no, ¿va? Pero a mí lo que me funcionó fue una entrega total a Dios. Disposición total del corazón, ¿verdad? Y cuando tú le entregas realmente tu corazón a Dios, el cambio comienza no de afuera hacia adentro, sino que de adentro hacia afuera. Y para culminar, aquí tengo, ¿verdad? Joven, adulto, niño, no sé quién estará viendo este programa. Y dice, quizás hoy estés pasando por una etapa difícil y no escuchas claramente a Dios. Pero recuerda esto, después del fuego no llega el abandono, llega la voz de Dios, una voz suave que trae paz, fuerza y propósito nuevo. No tengamos miedo del proceso o del qué dirán si voy a la iglesia. No tengamos miedo de que si yo antes me juntaba con esta persona y no me hacía bien porque no me acercaba a Cristo, no importa, porque tu meta es Cristo. Dios permite el fuego, sí, para ser la persona que Él quiere que nosotros seamos. Pero, joven, niño, adulto, chicos, nunca dejemos de escuchar la voz de Dios. Sí, y gracias, Charlie. Creo que hoy sí tocamos este tema y sí nos tocó el corazón porque sí nos hizo recordar muchas cosas, incluso de cómo fue que empezó nuestra vida de verdad ya espiritual, ¿va? Porque puede que desde niños hayamos venido a la iglesia, pero no habíamos tenido esa relación o ese acercamiento con Dios. Y los invitamos, ¿va? Muchos que si sintieron este bello momento, que quieran seguir sintiendo esto, porque no se quedó allá, no se quedó en esa actividad, sino que también lo podemos seguir sintiendo todos los días, ¿no? Y qué mejor que sentirlo con amigos, con esos amigos que nos ayuden a acercarnos más a Dios. Y como decía Charlie, no se preocupen en el qué dirán, porque creo que todos pasamos por eso, e incluso hasta muchos amigos se alejaron por eso, pero mejores vinieron, no amigos, sino que ya uno se siente como en familia, como hermanos, y créanme que es muy bonito. Así que los invitamos, y si en algún momento están pasando por estas pruebas o se sienten en este momento de que me estoy perdiendo todo, perdiendo a mis amigos, no se preocupen, ¿no? O sea, aquí estamos nosotros, acérquense a nosotros, para los que nos escuchen, nos vean, y
Y recuerden que Dios siempre va a estar ahí para uno. Y Él Sí. siempre va a tener los brazos abiertos para acuerparlo a uno. Y así que muchas gracias por escucharnos, vernos. Y creo que hasta aquí llegamos hoy. Sí, Así es. correcto. Incluso si tienen alguna petición, pueden escribir en la caja de comentarios, ¿verdad? Y vamos a estar Correcto. orando por ello. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Vale.